Las características de los linfocitos T y B, haciendo comparaciones. Voy a retomar desde acá, como para poder seguir avanzando. Aquí lo importante era ver cuáles eran las diferencias entre aquella célula que todavía no está activa, que son los vírgenes, los naive. La columna del medio son los que fueron activados posterior a la presentación del antígeno. Y la última columna corresponde a aquellos que quedan en espera, que son los linfocitos de memoria, ¿ya? Habíamos visto que hay características que son evidentes, por ejemplo, el cuánto reacciona la célula al antígeno, que eso es importante porque en definitiva tiene que ver con qué tanto se activa ya la respuesta. Y tiene lógica que, por ejemplo, un linfocito virgen no reaccione a algún antígeno, si eso es obvio, y que el efector tenga una reactividad alta porque para eso fue activado, ¿ya? Pero hay que hacer notar qué es lo que pasa con los linfocitos de memoria. Fíjense que esto en ese momento, ¿ya? Cuando se activa una respuesta inmune, y se separó una parte de esos linfocitos activados para que sean de memoria, estos efectivamente no van a responder en ese momento. Tienen una reactividad baja a los antígenos. Y esto se puede ver un poco en la expresión de las proteínas de superficie, que en esto sí no profundizamos, pero ahora voy a hacer algunos comentarios. Porque lo que se comenta ahí tiene que ver con los lugares por donde se va a desplazar el linfocito. ¿Cuáles son las posibilidades? Que vayan a los tejidos periféricos, donde se supone que tienen que ir a hacer su acción, ¿ya? Que vayan a los ganglios o los tejidos linfoides secundarios, pero yo no esperaría que el tejido linfoide secundario vaya a ejercer su rol efector en el linfocito. ¿Qué van a hacer a los tejidos linfoides secundarios o estas células? En el caso de los vírgenes sí, ¿ya? Pero normalmente ahí se producen las interacciones, no las interacciones iniciales, ¿ya? Entonces, esto se relaciona con los principales lugares donde se mueven y cómo reaccionan a las células efectoras. El receptor de interleucina 2, y esos son, bueno, es un mar de interleucina y sus receptores propiamente tal, pero hay algunos que son claves. Y una que es particularmente interesante de estudiar es el receptor de interleucina 2, porque precisamente es el que reacciona a interleucina 2, ¿ya? Y interleucina 2 es una citoquina que producen los T-helper, precisamente para estimular a la célula a proliferar, ¿ya? A que se active. Y fíjense que tiene sentido que los linfocitos vírgenes tengan una reactividad baja o que tengan una cantidad baja de este receptor, porque efectivamente el virgen no está llamado a interactuar con los T-helper, ¿ya? El linfocito virgen tiene que interactuar con los presentadores de antígeno. Por lo tanto, va a tener también una expresión de esta selectina, ¿ya? Que le va a permitir precisamente reconocer tejidos linfoides secundarios. De hecho, si mal no recuerdo, esta selectina tiene que ver con reconocer estas vénulas que están asociadas a los ganglios, ¿ya? Y así, por ejemplo, esta integrina, la CD44, este de epitelios periféricos, ¿ya? Tiene una baja expresión, porque estos linfocitos no tienen nada que ir a hacer a otros epitelios periféricos, sino tienen que estar en los linfoides secundarios. Se fijan, y así hay otras características. Esta última, que es la isoforma principal de CD45, nos sirve como un marcador para saber si es que estamos frente a una célula no activada y una célula activada. La isoforma que aparece ahí descrita, creo que es la 45RA, es característica de la célula no activada, y si eso cambia a RO, quiere decir que es una célula activada. Nos sirve en el fondo para reconocerlo desde el punto de vista de la inmunología. Y cuando vamos viendo la comparación con las células de lado, fíjense que son distintas. Por ejemplo, el receptor de interleucina 2, muy expresado en las células activas, precisamente porque tienen que ir a interactuar con los colaboradores y para poder modular la respuesta inmune.
pero las de memoria no, porque no van a ir a la pelea, ¿ya? Estas células se guardan. Y si ustedes observan el cómo va cambiando el resto de las adhesinas, tiene sentido a la luz del tipo de célula que estamos viendo. Fíjense, por ejemplo, la selectina L en los activados es baja. Ya una vez que se activa no tiene que volver a los órganos secundarios, ¿ya? Pero sí tiene una expresión alta de la CD44, porque sí tiene que ser reconocido en los tejidos periféricos donde efectivamente pudiese estar un proceso inflamatorio o infeccioso activo, ¿ya? Y lo mismo con las células B, a pesar de que aquí vimos la clase anterior de que, o cuéntenme ustedes, ¿dónde está la principal diferencia entre el linfocito B virgen, uno que está activo y uno que está o de memoria, pero principalmente entre los vírgenes y los activos? ¿Cuál era la principal diferencia que encontramos? La producción y afinidad de los anticuerpos. Exacto, en la producción y en la afinidad de los anticuerpos, ¿ya? ¿Por qué? Porque fíjense que principalmente los vírgenes están esperando a tener una interacción por primera vez. Por lo tanto va a estar expresado el receptor del linfocito B, que es un tipo de anticuerpo IgD, que lo mencionamos, y los anticuerpos IgM, que son los que están produciendo en forma como natural, ya interactuando con antígenos varios. Pero una vez que se activan ya se especializa esa respuesta y vamos cambiando el isotipo del anticuerpo. Ya vamos a ver en detalle los tipos de anticuerpos. Pero el linfocito B, recordemos que comentamos que tenía esa propiedad, que puede, dependiendo del estímulo, cambia ya su estructura genética para poder ir cambiando también el tipo de anticuerpo que es capaz de producir, ¿ya? Los anticuerpos son proteínas, por lo tanto lo que cambia es su expresión proteica, y si cambia la expresión proteica quiere decir de que hay cambio a nivel transcriptómico, ¿ya? Y el resto es muy similar a las diferencias y a la lógica que vimos anteriormente. O sea, van a haber diferencias en los receptores de algunas quimioquinas o citoquinas, diferencias en algunas integrinas, que tienen que ver con el tránsito, ¿ya? Bueno, esto lo vimos, así que vamos a seguir donde habíamos quedado la clase pasada, ¿ya? Entonces, así como se va a ir dando la respuesta adaptativa. Este es como el mapa de ruta, ya, que vamos a seguir durante lo que nos queda de semestre. Adelante, bienvenido, profesor. Bienvenido, hola. Donde nosotros vemos que parte con esta interacción antígeno, o sea, esta presentación de antígenos. Recordar que ahora sí aparecen dibujados los dos linfocitos que son necesarios, porque acuérdense que dijimos que para poder iniciar la respuesta, el reconocimiento tiene que darse tanto por un linfocito T como por el linfocito B. No pueden actuar por separado, ¿ya? Una vez que estos dos reconocieron antígenos, este linfocito activado ya va a estimular al linfocito B, se va a estimular a sí mismo en un proceso de secreción autocrina. O sea, las citoquinas que produce el linfocito de Helper, que después vamos a ver que es el interleucina 2 y otras, estimulan tanto a la célula B como a sí mismo, ¿ya? Un efecto paracrino y autocrino, para producir expansión clonal. Se empiezan a multiplicar, ¿ya? ¿Eran todos los linfocitos vírgenes del ganglio que se multiplican? ¿Cuáles son los que se multiplican? Solamente los medios. Los vírgenes, sí. Pero nosotros tenemos un concierto enorme de linfocitos vírgenes, pero ¿cuál es el que se multiplica? Claro. O sea, solamente el que fue capaz de reconocer un antígeno, ¿ya? Los que no reconocieron antígeno no se van a expandir, ¿ya? Estas se llaman expansión clonal.
O sea, el que fue capaz de reconocer un antígeno va a multiplicar su número para aumentar su capacidad, ¿ya? Y una vez que aumentaron su número, pasan a una fase de diferenciación, ya cambian su fenotipo. En algunos casos incluso cambia el tamaño de célula, cambia la relación de citoplasma con el núcleo en cuanto a cantidad, como lo que sucede con los linfocitos B que se transforman en células plasmáticas. Los linfocitos T morfológicamente no cambian mucho, pero sí cambian su perfil de expresión, ya cambian su perfil de receptores. Ahí ya estamos en una etapa donde los linfocitos están muy activos y lo siguiente es eliminar al antígeno. Y aquí hay varios tipos de interacción que pueden ocurrir. Pero en definitiva, por una parte, respuesta humoral, ya vamos a entrar en detalle en eso, es la opsonización mediada por anticuerpos y el reconocimiento por parte de las células inmunes innatas, ¿ya? Que va en conjunto con esto que está representado acá, que es el mismo linfocito colaborador que va a ir directamente donde un macrófago y va a acelerar su respuesta, ya lo va a activar más de lo que ya está. Todo eso en conjunto va a producir la eliminación del antígeno y muy importante posteriormente estas células que ya terminaron su acción. Recuerden que esto funciona como una especie de asa de control negativo, donde hay algunos linfocitos que al activarse cambian su fenotipo, se convierten en un fenotipo regulador y se empieza a atenuar la respuesta mediante apoptosis, dejando solamente vivos los linfocitos de memoria, ¿ya? Profe, los linfocitos T helper, dijo que activaban a los linfocitos B y a otros linfocitos T por citoquinas, como la interleuquina. Claro. Cuando activan a los macrófagos también. También, sí. Sí, en términos generales ahí van a cambiar los números, son muchas las citoquinas. Normalmente vamos a estar hablando de la 2, de la 17, de leucina 10, cuando ya estamos entrando en homeostasis, de regreso en la homeostasis, perdón. Pero sí, en general los linfocitos, la forma que tienen de comunicarse mediante interleucinas, ¿ya? Pero no solamente eso, o sea, siempre va a haber una interacción física mediante receptores, ya mediante moléculas, pero una vez que se da esa interacción, hay una acción paracrina, ya mediada por interleucina. Y vamos a ver cuáles son las más importantes. Una de estas respuestas, que es la que está mediada por linfocitos B, es la respuesta humoral, ¿ya? Cosas importantes de la respuesta humoral, que son algunos conceptos claves que destaco acá. Primero, que los linfocitos B expresan un tipo de receptor específico, ya lo hemos mencionado, y el receptor del linfocito B, o el BCR, que es la sigla que normalmente se usa por la sigla en inglés, y que está anclada a la membrana de este linfocito, ¿ya? No, es parte de la estructura externa del linfocito, ¿ya? Ahora este linfocito no va a actuar solo, sino para poder responder siempre va a necesitar la ayuda de este colaborador. Eso es un hecho, ¿ya? Y son de estos aspectos esenciales que tenemos que recordar. O sea, el linfocito B jamás para una respuesta adaptativa va a estar actuando solo, siempre está mediado por el actor del linfocito B, por lo menos para antígenos proteicos, ¿ya? Eso es importante. Tiene que ser mediado por un linfocito T helper. Ahora, ¿qué pasa con los antígenos no proteicos? De hecho, estaba viendo justo ahora antes de entrar a clase si es que lo incluía ahora o no, pero mejor les voy a guiar un poco el estudio autónomo de esa parte, porque hay un capítulo donde se habla exclusivamente de los antígenos, ¿ya? Y a eso hay que referirse a los tipos de moléculas que existen. O sea, si no son proteicos, podrían ser lípidos, podrían ser azúcares, ya, glúcidos, podrían ser ácidos nucleicos. Van a variar los antígenos dependiendo también la conformación que tienen estas moléculas. Glicoproteínas, por ejemplo, son muy inmunogénicas,
versus otro tipo de moléculas que no son tan inmunogénicas cuando son más pequeñas. Pero lo cierto es que, si bien es cierto, el linfocito B para las proteínas requiere ayuda para poder procesarla, para otro tipo de antígeno el linfocito B responde solo, ¿ya? El linfocito B está constantemente interactuando con otros antígenos y reconociendo otra cosita que a lo mejor que no es tan grande, que a lo mejor se considera, es que lo considero menos importante, pero podríamos interpretar eso, ya que se evalúa o se valora como no tan complicado. El linfocito B reconoce ese antígeno y produce un anticuerpo de tipo IgM a propósito de ese antígeno. Y es una constante. Por eso es que nosotros tenemos siempre expresión de anticuerpos IgM para distintos antígenos, ¿ya? Y no es porque hayamos tenido un proceso inflamatorio ni algo que haya sido considerado como un ataque al organismo, sino sin mediar inflamación. El linfocito B puede ir produciendo anticuerpos IgM constantemente frente a algunos otros tipos de antígenos no proteicos, ¿ya? Un ejemplo que es bastante evidente, los grupos sanguíneos, ¿ya? Todos nosotros tenemos antígenos en la superficie de nuestros eritrocitos, que son principalmente glúcidos, son cadenas de azúcares. Ya hay un precursor común que, dependiendo de las enzimas y dependiendo de nuestra composición genética, van a producir un tipo de antígeno u otro, o ninguno, ¿ya? El antígeno A, el antígeno B, y si no tenemos ninguno, somos grupo O, ¿ya? Y si se presentan los dos, el grupo AB. Pero resulta que sin haber tenido ninguna transfusión, sin haber mediado ningún proceso traumático en medio, pasan un par de meses y cuando se cuantifica esto en un banco de sangre, las personas que son A presentan anticuerpos anti-B, los que son B presentan anticuerpos anti-A, y no porque se le haya inyectado sangre del otro grupo, no porque haya consumido carne animal que pueda haber tenido trazas de, no, eso no tiene nada que ver, sino naturalmente el organismo va produciendo anticuerpos contra este tipo de antígenos que no son proteicos, ¿se fijan? Y los anticuerpos aparecen, son de clase IgM. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso particularmente? No sé si han tenido alguna aproximación a los grupos sanguíneos ustedes, pero en el contexto de un taller, ¿cierto? Ah, no, porque hubo una clase. ¿Ya se acuerdan cuál era el origen de esos antígenos? O sea, de esos anticuerpos. ¿Por qué se producían? ¿Ah? La microbiota intestinal. Exacto, por un tipo de mimetismo, ya, porque en la naturaleza hay antígenos que son muy similares. Los linfocitos B terminaron reconociendo esos antígenos, produjeron un anticuerpo de tipo IgM, y esos terminan reconociendo los mismos grupos sanguíneos, ¿ya? Pero ahí no pasó ningún proceso inflamatorio. Esto es por la interacción con la microbiota. Recuerden que en la microbiota, y lo vimos en los sistemas de las mucosas, se va reciclando antígenos, se van probando, se presentan, los agarra un linfocito B, producen anticuerpo IgM, no pasó nada, y pasamos al siguiente antígeno, y al siguiente antígeno, y al siguiente antígeno. Y nadie se dio cuenta de que estos procesos están andando, ¿se fijan? Pero para terminar con el ejemplo, lo importante es que no sea proteico. Si es proteína, antígeno grande, antígeno importante, hay que atacarlo fuerte, tiene que ser vía linfocito T colaborador, si no, no sucede nada, ¿ya? Esto es lo que estábamos mencionando recién, T independiente, todos esos tipos de antígenos, y tras la activación se van a diferenciar en las células plasmáticas, que son las que reorganizan todo su núcleo para poder especializarse en secretar anticuerpos, ¿ya? Y una pequeña porción de esto se va a convertir en células de memoria. Esta es la estructura básica de un antígeno, o sea, de un anticuerpo, ¿ya? Todos tienen que haber visto esto, lo tienen que haber dibujado, se lo tienen que haber mostrado alguna vez. Pero fíjense que no es una sola estructura. Estas son varias proteínas que se conforman o que se organizan de una forma bien particular.
tenemos cadenas pesadas, y se llaman cadenas pesadas porque cuando se echa a correr un gel de electroforesis, estas tienen una movilidad electroforética menor a estas de acá, ¿ya? Es un término bioquímico más que nada, y hace referencia a que es una proteína más grande, ¿ya? Obvio, si esta tiene este largo y esta tiene este largo, entonces son cadenas pesadas, cadenas livianas, ¿ya? Las cadenas pesadas siempre van a estar interactuando mediante puentes. ¿Ya? La forma en que las proteínas tienen de unirse es mediante puentes disulfuro. Lo importante es que están unidas acá. Pero esta cadena pesada está dividida en dos regiones, ¿ya? Las regiones variables, ¿ya? Esta región AB, y una región que es constante, que es la región FC, la parte de aquí abajo. ¿Qué significa que sea variable y qué significa que sea constante? Que la estructura de aminoácidos ya puede variar o puede permanecer sin modificación. Esa es la forma en que tenemos que interpretar eso, ¿ya? La región FC es constante, ¿ya? Y es especie específica. Eso quiere decir que Homo sapiens, independiente si hombre, mujer, alto, bajo, la raza da exactamente lo mismo, todo Homo sapiens, todo humano tiene exactamente la misma estructura de la región FC de un anticuerpo. Pero esto se diferencia del ratón, se diferencia de la cabra, del cobayo, del caballo, de cualquier otra especie, ¿ya? Porque eso es especie específica. Pero desde este puente hacia arriba, donde la cadena pesada se asocia además con otra proteína más corta que serían las cadenas livianas, genéticamente ya están sometidas a mosaicos. Por lo tanto, y hablamos de la variabilidad, claro, cada vez que hablemos de variabilidad genética, imagínense que tienen hartas piezas de Lego, ya, que sería una región génica que se varía, que ustedes las pueden combinar de todas las formas posibles, ¿ya? Y cada combinación va a dar origen a una estructura nueva de esta zona de acá. ¿Ah? Por lo tanto, y eso ya lo conversamos, la capacidad que van a tener de reconocer muchos antígenos es altísima, ¿ya? Pero esta es la región variable. Y esto es antígeno específico, ¿ya? O sea, un antígeno, un anticuerpo, así de variable, ¿ya? Lo que tenemos allá es cómo se vería un anticuerpo si es que pudiésemos verlo en la realidad. Justo el otro día me quedé conversando con algunas señoritas y algunos señores sobre AlphaFold, ¿ya? Porque nos quedamos hablando de inteligencia artificial y otras cosas, y alguien se acordó, oye, sí, hay unos bioquímicos que descubrieron como un algoritmo bioinformática con inteligencia artificial que parece que les dieron el Nobel, no recuerdo si el año pasado o el antepasado. Pero imagínense, nos pasamos décadas tratando de entender cómo interactuaban los aminoácidos y cómo se plegaban las proteínas, ¿ya? Hasta que con el desarrollo de la inteligencia artificial llegaron unos investigadores, diseñaron un algoritmo donde las simulaciones que podían demorar días, ¿ya? Yo conocí laboratorios donde tenían servidores funcionando varios días para poder producir una imagen como esta. Poder simular todas las interacciones posibles entre aminoácidos y sus solventes, calculando los mínimos de energía para saber cómo se iba a plegar una proteína. Y con ese algoritmo estos tipos lo lograron hacer muy rápido, muy eficiente, y en pocas semanas no dieron la estructura de una sola proteína, sino dieron con la estructura de todas las proteínas conocidas, ya basado en los genomas que ya estaban depositados en las bases de datos públicas. Tanto proteínas conocidas como proteínas hipotéticas, o sea, las proteínas que conocemos y las proteínas que vamos a conocer, ¿ya? O sea, en un año resolvieron al menos 3 décadas ya de trabajo bioinformático. Ahora, evidentemente, esto es consecuencia de todo lo que se trabajó antes, pero hoy día no hay ninguna estructura de proteína que nosotros no conozcamos gracias a esos investigadores. Y gracias a eso se llega a esta estructura, ¿ya? Y sabemos con bastante certeza que los anticuerpos se ven así. De hecho, ahora con estos microscopios de fuerza atómica, ya saben que un microscopio de fuerza atómica puede fotografiar un átomo, ¿ya? ¿Te han visto las fotos de los orbitales atómicos?
fotos, yo no estoy hablando de cómo se lo imaginó Schrödinger, que a todo esto Schrödinger estaba bastante acertado con cálculos matemáticos, acertó a la forma real que tenía un orbital que hoy día ya se pudo fotografiar. ¿Ya? O sea, la mecánica cuántica tiene razón. Esto es así. Así es un anticuerpo de verdad. ¿Ya? Y tiene su estructura y tiene su... muy similar a como lo imaginamos alguna vez. ¿Ya? Como les decía, estos son procesos que están regulados por los linfocitos CD4. Así más o menos como se imaginamos que son estas interacciones. Evidentemente los tamaños de las moléculas aquí están desproporcionados, ¿ya? Pero tiene que interactuar siempre, ¿ya? Y ahora vamos a llegar a esto, el receptor del linfocito T, ¿ya? Del CD4 con la molécula de histocompatibilidad mayor, ¿ya? De clase 2 en este caso del linfocito B. Aquí es la que va a presentar los antígenos. Siempre que hay presentación del antígeno, hay un complejo de histocompatibilidad que lo está mostrando, ¿ya? Pero eso cuando interactúa con la célula, cuando interactúa con el antígeno, se hace mediante sus anticuerpos de superficie. Lo relevante del linfocito TSD4 es que induce los intercambios de clase de anticuerpos, ya parte expresando IgM, termina expresando IgG, y eso se da tras la estimulación que se da acá. Y una vez que ya el linfocito aprendió a reconocer un antígeno, recuerden que el siguiente nivel era no solamente producir IgG, sino modificar ese IgG para darle una afinidad mayor, ¿ya? Esto sería como Goku base a Goku Super Saiyajin, y esto sería el Super Saiyajin 2, ¿ya? El que alcanzó Gohan después de derrotar a Cell. Ustedes sabían que el manga originalmente terminaba ahí, y ese era el cierre de Dragon Ball. El cierre de Dragon Ball era cuando Gohan derrotaba a Cell, Goku moría y Gohan terminaba como el ser más poderoso del mundo. El personaje favorito de Akira Toriyama. ¿Sí o no que ahí debería haber terminado? Sí. Todo el resto es relleno. Después Toei Animation presionó porque había harta plata, era muy famoso, y presionaron para hacer todo lo que vino después, que es puro relleno, pero hasta ese momento, una joya. Igual no hay Las sagas ahí muy mal. Sí, pero muy largo, muchas transformaciones. Después como que se vuelve medio absurdo, sí, pero bueno, volvamos. ¿Ya? Super Saiyajin 2, anticuerpos de alta afinidad. ¿Ya? Super Saiyajin 1, cambio de IgM a IgG. ¿Ya? Y estas son las clases de anticuerpos que podría llegar a producir ya un linfocito. El linfocito B. Que podría llegar a tener varios cambios de isotipo, que en algunos casos van a estar influenciados por contextos distintos. O sea, no es lo mismo un linfocito dentro del sistema o un linfocito que esté en las mucosas. Y dependiendo de qué mucosa también van a haber algunos cambios, ¿ya? El primero, el más famoso, el más conocido, el IgG, ¿ya? Que fíjense que no es el más grande en tamaño, pero es el que está mayormente representado en nuestro organismo, ¿ya? El que por lejos el más se expresa, ¿ya? Y tiene la particularidad, y lo dice acá, que es el único que es capaz de atravesar la placenta. La clase pasada hablamos de la inmunidad pasiva, por ejemplo, de madre a hijo, y se da por anticuerpos de tipo IgG porque es el único que puede atravesar la barrera transplacentaria, y es el único que es capaz de ligar complementos. ¿Para activar qué vía del complemento? ¿Cuál es la vía que se activa por la región constante del anticuerpo? Si lo vimos en el taller hace un poquito. ¿Ah? La vía clásica, la vía alternativa, la de la lectina, la vía clásica. ¿Ya? Es capaz de fijar complementos, ¿ya? Entonces este anticuerpo opsoniza, ya deja esa parte como mostrándola al resto, y entre otras cosas puede activar complemento para inducir esta acción antipatógena, ¿ya?
Además, fíjense que liga a los fagocitos, pero ya vamos a entrar en ese detalle. Todas estas funciones son las que vamos a ver a continuación, así que me las voy a saltar porque son en general las funciones que se le atribuyen al anticuerpo efector. Pero también existe el IgM que siempre actúa como pentámero. Fíjense cómo está organizado. Entonces es obvio que no es capaz de inducir ninguna respuesta del complemento. No tiene cómo hacerlo, ¿ya? Porque tiene escondida su región FC, ¿ya? Porque está unido mediante la región FC. Pero tiene la particularidad de que permite aglutinar, porque como es un anticuerpo, ¿ya? Que está apuntando para todos lados, puede atrapar antígenos por acá, por acá, por allá, por acá, y como está unido por la cola, termina produciendo redes, mallas, ¿ya? Y aglutina lo que está con lo que está interactuando. Eso le permite neutralizar, aglutinar, entre otras cosas. Miento, sí fija complemento, perdón, ¿ya? Pero no interactúa con los fagocitos, eso sí que no. Fíjense el peso molecular, ya como son 5 anticuerpos unidos, son como 5 IgG unidos, es gigante. Pero existen otros, ya vimos por ejemplo el anticuerpo IgA, que también son 2 cadenas similares a la del IgG, pero unida también por su región FC, pero que se le suma una proteína adicional, ¿se acuerdan? Que es el componente secretor. Entonces esto les permite poder ser secretado a la superficie de las mucosas, cosa que no sucede con los otros anticuerpos. Y existen 2 clases más. Una es la clase D, que en el dibujo se ve igual al IgG, pero fíjense que donde dice cadenas pesadas se le dan letras distintas porque tienen una configuración distinta, tienen un tamaño distinto. De hecho, estos son anticuerpos que son más grandes porque tienen distintos tipos de cadena de cadena pesada, ¿ya? Y el IgD es el monómero que en sí mismo constituye el receptor del linfocito B. Esa es su función. Creo que la secreción de este linfocito, o sea, de este anticuerpo se puede dar, pero en cantidades muy bajas, es excepcional. Pero su función es actuar como receptor del linfocito B, no tiene otro fin. En cambio, el linfocito IgE es el que se asocia a estas respuestas como de hipersensibilidad de clase 2, ¿ya? La respuesta a la alergia. Y es porque se asocia a los mastocitos, ya estas moléculas que son capaces de liberar en forma agresiva ya mediadores inflamatorios que los tienen en gránulos preformados. Como sucede con los basófilos o con los mastocitos, que son moléculas que por otra parte pueden reaccionar a antígenos grandes, que sea polen, polvo, ácaro, y todo lo que nos produce alergia. No sé si alguien aquí es alérgico, pero es terrible. O sea, cuando uno interactúa con estos antígenos, la respuesta es inmediata. Es una cosa que no es que vayamos progresando de a poco. O sea, es 1, 2, 3 y mucha secreción, ojos llorosos, como que el viento se siente más fuerte, es terrible. Y en los peores casos, obstrucción de la vía respiratoria y todo mediado por anticuerpos Ig, ¿ya? Que ante las repetidas exposiciones, la lógica es la misma, ante las repetidas exposiciones de estos antígenos, porque son antígenos grandes, se van a producir anticuerpos IgE que van a estar en la superficie de basófilos y mastocitos, y cuando hay interacción con estos antígenos, anticuerpo reconoce y activa rápidamente estas células para que se desgranulen de una sola vez. Yo sé que conmigo no hemos estudiado esto, pero ¿han visto el papel que tienen los basófilos y los mastocitos, cómo actúan? Tiene un nombre como fagocitosis explosiva, ¿no? Eso sí, lo de la fagocitosis explosiva. Sí, algo vieron. Y es porque aquí todo está preformado, es como los neutrófilos. Los neutrófilos también tienen una forma de actuar que es explosiva, ¿ya? Y es porque todos los mediadores que son capaces de atacar ya los tienen como listos para llegar y lanzar.
y es explosiva porque es cosa de segundos, pasa prácticamente de inmediato. Y ese sería el anticuerpo tipo IgE, pero en proporción fíjense que en el suelo se encuentran en cantidades bastante bajas, principalmente porque estos están en la superficie mucosa, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de interacciones vamos a encontrar entre los distintos anticuerpos y los antígenos? ¿Ya? Lo primero o la primera acción que se reconoce es la acción neutralizante, ¿ya? Neutralización. Que como dice aquí o como podemos ver en los dibujos, neutralización es la interacción del anticuerpo con el portador de los antígenos, ¿ya? Y al rodear a estos antígenos van a entorpecer su función o van a derechamente inactivar su función. ¿Los van a destruir? No, solamente llegan ahí a molestar, ¿ya? Fíjense, ahí hay un ejemplo de un virus. Supongamos que el coronavirus con las proteínas Spike, el anticuerpo, ¿qué es lo que hace? Impedir que esta proteína, que por ejemplo en el caso del coronavirus era la que tenía que interactuar con estos receptores en el epitelio respiratorio, no va a poder interactuar porque el sitio de unión está ocupado, ¿ya? Y el anticuerpo está neutralizando. Siempre es el ejemplo de la toxina difterica porque precisamente fue estudiando la toxina difterica que se descubrieron los anticuerpos, de hecho. Pero igual, como la toxina difterica tiene que interactuar con las células del epitelio intestinal, si el anticuerpo la está rodeando, va a perder los epítopes para poder interactuar con el receptor en la célula epitelial y no va a hacer nada, ¿ya? Y el último ejemplo es lo que pasa con los flagelos bacterianos, ya que al rodearse de estos anticuerpos el flagelo también pierde función, entorpece el movimiento celular, que de hecho este es uno de los factores de virulencia que les permite escapar ya del actuar de las células fagocíticas, por lo tanto se cumple con el objetivo de neutralizar. La siguiente función, y esto es lo que normalmente mencionamos cuando hablamos de anticuerpos, es opsonizar, ¿ya? De hecho el término opsonizar también viene de esta investigación que se hizo a propósito de la toxina difterica. Y opsonizar no es nada más que marcar, es como poner una bandera, es como ponerle un faro, como ponerle una baliza, pero esa es la idea de opsonizar, es marcar para hacer más evidente que ahí está el antígeno, por lo tanto el sistema inmune lo reconoce con mucha mayor facilidad. Y por eso que ahí aparece este fagocito interactuando con un patógeno opsonizado, y al ser opsonizado lo permite reconocer mucho más fácil. Porque los fagocitos tienen precisamente receptores que interactúan con la región FC de los anticuerpos y van a poder reconocer antígenos que estén marcados con estos patógenos, ¿ya? Y esto induce fagocitosis en estos casos. La siguiente función que tienen los anticuerpos es aglutinar, que en muchos casos, y es principalmente lo que hace la célula IgM, que en este caso, por ejemplo, bacterias que tienen epítopes comunes porque son de la misma especie, si son estos epítopes reconocidos por un anticuerpo IgM, el mismo anticuerpo podría estar reconociendo el mismo antígeno en distintas bacterias, y va a impedir que éstas se diseminen porque empieza a generar una red y empieza a aglutinar todo lo que está en un sector determinado. Y esto va a facilitar, por supuesto, que lleguen anticuerpos, o sea, células fagocíticas a poder fagocitar y eliminar a estos organismos. Esto es lo que sucede cuando, como es anticuerpo IgM, recuerden con los temas de incompatibilidad de grupo. Porque esta estructura de anticuerpo, en el caso de células como los eritrocitos, induce por sí sola lisis celular, cosa que no hace la célula IgG. La IgM sí induce lisis sin mediar ningún otro tipo de interacción, ¿ya? ¿Qué otra característica que tiene este tipo de anticuerpos? Aglutinar entonces la función. Esto se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, que normalmente, por su sigla en inglés, se llama el ADCC. Y
es un tipo de opsonización, ¿ya?, que se da en los organismos, pero en lugar de inducir fagocitosis, ya lo que va a inducir es una respuesta agresiva por parte de linfocitos de tipo citotóxico. El linfocito citotóxico, al reconocer el anticuerpo, lo que va a hacer es desgranularse y atacar mediante citotoxinas a la célula marcada y la va a destruir. ¿Ya? Aquí no se va a intentar obtener antígenos para presentarlo, no, es destrucción directa. Y esto sucede con todos los linfocitos que tienen estas características como citotóxicas, ya no solamente los CD8, sino también las células natural killer que pueden estar ahí patrullando, pueden estar alerta a ejercer su función. Y de esa forma es como los anticuerpos ayudan a resolver o a acelerar la respuesta efectora frente a los patógenos. Por otra parte tenemos la inmunidad celular, que está siempre mediada por los linfocitos T, y si el linfocito T lo que va a buscar es interactuar con un complejo mayor de histocompatibilidad. Después de esa interacción se van a desencadenar las respuestas que podrían terminar, por ejemplo, en activar fagocitos o en eliminar las células infectadas si es que no es pertinente la fagocitosis, ¿ya? Los linfocitos T no son células que produzcan anticuerpos, ya eso lo sabemos, pero tienen un receptor que se llama el receptor del linfocito T, que no es un anticuerpo como el receptor del linfocito B, pero tiene una estructura que es bastante similar, ¿ya? Y va a tener la particularidad de reconocer péptidos, ya aquí estamos hablando de antígenos proteicos, para poder presentarlos a través ya de estos complejos de histocompatibilidad mayor. Siempre en la superficie de la célula, esto nunca se da en el intersticio o en el plasma, ¿no? Porque no son moléculas solubles. Entonces, en definitiva, cada receptor del linfocito T va a reconocer un complejo que va a estar dado por el complejo de histocompatibilidad mayor con el péptido que está presentando, porque si no esa interacción no se daría, y ahí va a depender ya del tipo de linfocito el cómo se da esta interacción o cuáles son las respuestas que se van a inducir tras el producir esta interacción. Ya lo más clásico, que de hecho ya lo hemos hablado harto, por ejemplo un linfocito T colaborador, si reconoce un complejo de histocompatibilidad con su péptido, lo que va a hacer es activar, secretar citoquina, activar a otras células, macrófagos, linfocitos B principalmente. El citotóxico, como vimos anteriormente, si reconoce esta interacción, lo que va a hacer es matar de inmediato a la célula que le presentó al antígeno. Y esto es lo que pasa con ese control de calidad que se da entre células eucariontes, que vamos a ver que de cierta forma los linfocitos citotóxicos están constantemente pasando revistas y le piden el carné a la célula eucarionte. Y ese carné es un complejo de histocompatibilidad mayor que lo que hace es presentar alguna proteína interna. Si de casualidad justo tomó un antígeno vírico, por ejemplo, o de alguna bacteria intracelular y apareció en el complejo de histocompatibilidad mayor, el citotóxico lo va a destruir directamente. ¿Ya? Ahí no pasó la prueba y se muere. Y lo mismo sucede con los T reguladores. Ya teniendo este fenotipo, habiendo esta interacción con el complejo, va a inducir una respuesta como inhibitoria de la actividad efectora de los linfocitos. Entonces, estos linfocitos van a pasar por una etapa de reconocimiento, se van a activar, se van a diferenciar y después van a migrar, muy similar a como vimos en la clase de inmunidad de la mucosa, ¿ya? Esto es un detalle mayor del cómo se componen las subpoblaciones efectoras y las acciones que estas tienen. Hasta ahora habíamos visto un cuadro anterior con dibujo donde a grandes rasgos se mostraba qué es lo que hacían los citotóxicos, qué hacían los cooperadores, qué hacían los reguladores. Esto nos da un poquitito más de detalle. Fíjense que no existe solamente un solo tipo de regulador. Ya vamos a reconocer los de clase 1, los de clase 2
ya que tienen funciones distintas. Los de arriba activan a macrófagos, ya para que estos macrófagos sean más ávidos y destruyan microbios. En cambio los TH2 lo que van a hacer es estimular la producción de inmunoglobulina E y se van a asociar más bien con otro tipo de células, como en este caso los eosinófilos. Como la respuesta es distinta, el objetivo es distinto. Fíjense que este tipo de respuesta se da principalmente para grandes organismos. Esto sucede, por ejemplo, en el intestino contra parásitos helminto. Recuerden, los helmintos son gusanos, ¿ya? Trichuris trichura, Ascaris lumbricoides, Fasciola hepática. ¿Cuál otro se me queda? ¿Han visto algo de parasitología o no? No. Ah, ya, por eso. Lombriz solitaria, ya. Dejémoslo todo como lombrices intestinales, el MIT. En cambio, la respuesta TH1 es la clásica que se da para los ¿cómo se llama? Para los microbios. Y las citoquinas son distintas. O sea, interferón gamma es el que clásicamente se asocia a un proceso de inflamación aguda, pero fíjense que aquí la estimulación tiene que ser distinta. Y este concepto de interleucina es bastante clásico, o sea, interleucina 4 y 5 asociados a este tipo de respuesta. Pero también existe otro que es el helper, el TH17, que de hecho este es como el que más, uno de los más nuevos de los que se describió en la última década. De hecho yo recuerdo haber estado haciendo un trabajo donde trabajaba mucho con el linfocito y este era como el emergente, se estaba recién describiendo, etc. Pero fíjense que se ha visto que también recluta neutrófilos, monocitos y tiene que ver con bacterias y con infecciones micóticas. Pero el perfil de citoquinas que producen es distinto, o sea, este está mediado por la 17, por eso se llama el TH17 y 22, ya que lo diferencia del resto. En cambio, estos son más clásicos, el linfocito CD8, que lo que hace es matar células directamente, ¿ya? Fíjense que aquí aparecen las células tumorales, y es porque efectivamente cuando aparece el cáncer, ¿ya? Aparecen tantas proteínas alteradas, mutadas, que se reconocen como antígenos extraños, y hay una respuesta constante del sistema inmune contra la célula cancerígena. El problema del cáncer es que la proliferación maligna es mucho más activa, mucho más rápida que la capacidad que tiene el sistema inmune de responder. Entonces, por eso que en este desequilibrio de la balanza, a pesar de que el sistema inmune está atacando con todo lo que tiene, el cáncer termina proliferando más rápido y el sistema inmune no alcanza a contener, ¿ya? Ahí hay una desproporción en cuanto a la respuesta. Y a propósito de eso, hoy día hay investigación donde se están reprogramando estas células para hacerlas más activas todavía. De hecho, hay un trabajo súper interesante lo que hay en cuanto a reprogramación inmune. Se reprograman mediante retrovirus, como los adenovirus, que el adenovirus viene con una manipulación genética que permite esto. El adenovirus infecta a esta célula y esta célula es como que la pichicatean y actúa a una velocidad mayor. Ya han habido buenas experiencias, creo que ha tenido buenos resultados el reprogramar este tipo de células para atacar precisamente tumores, ya mediante terapia génica. Pero formalmente esto lo que hace es inducir apoptosis contra células que hayan sido infectadas por virus o bacterias intracelulares. Todos los virus son intracelulares. Bacterias son pocas, pero hay algunas clásicas, que sé yo, Neisseria, que produce gonorrea, que produce meningitis, Listeria, que es una bacteria que siempre está, o sea, de hecho, Listeria tenemos en todas partes, ¿ya? Pero puede llegar a nuestro organismo a través de embutidos porque tiene la particularidad de poder desarrollarse y crecer incluso a 4 grados Celsius. Por eso que es peligroso, por eso que nuestra normativa sanitaria, no sé si se le han puesto atención alguna vez a la noticia, pero de tanto en tanto aparece una alerta del ISP, dicen, ¿saben qué? Atención, lote tanto de cecina, y pasa hasta las mejores familias, lote tanto de cecina yanquihue tiene que ser retirada de todos los supermercados porque se encontró listeria en un control de calidad, ¿ya? Y es porque si se les pasa una listeria, a pesar de que pueda ser cantidades insignificantes que están bajo la norma, como esta tiene la capacidad de crecer incluso en frío,
en un tiempo determinado va a crecer igual en estas matrices. Y normalmente son los embutidos los que tienen mayores problemas, ¿ya? Y son intracelulares, un problema grave, por eso problemas gravísimos en embarazadas y en neonatos, ¿ya? Y esta es la forma en que tienen de atacarlo. Como son intracelulares, no hay forma de que un fagocito los reconozca, ¿ya? Por lo tanto, la única forma de combatirla es destruyendo las células que están infectando. Y los T reguladores, que ya vimos que suprimen la respuesta y en definitiva atenúan todo lo que sean estos reactantes. ¿Qué era? 6. Sí, Bueno, digamos. los T reguladores igual se descubrieron hace no mucho, es que ahora hace poco salió la noticia de que unos investigadores que descubrieron cómo funcionaban los T reguladores a nivel periférico habían ganado el Nobel de Medicina. O sea, la descripción se conoce hace harto. Lo que pasa es que ahora se está llegando a reconocer detalles que no se conocían, ¿ya? Y especialmente al conocer los T reguladores a nivel periférico, está la llave para atacar un montón de enfermedades de origen inflamatorio, como la misma que tengo yo, que son la colitis ulcerosa, por ejemplo, que son enfermedades inmunoinflamatorias y un montón de otras. El problema, o sea, imagínate, porque aquí nosotros lo estamos simplificando, pero si yo le hiciera una lista de todas las citoquinas que expresan todos los linfocitos, la cantidad de cosas comunes que tienen es tremenda. O sea, para poder llegar a entender en detalle, primero que este es distinto de este otro, porque muchas veces si uno toma 2 o 3 marcadores de citoquinas, uno dice estos son similares, pero tú sigues estudiando el resto y de repente son detalles los que diferencian a uno de otro y se ha ido descubriendo que este actúa en tal tejido, que este tiene una función mayor acá, que este actúa más frente a este tipo de antígenos, porque más encima estos tienen la capacidad de cambiar el fenotipo. O sea, un T-helper puede perfectamente pasar a ser un regulador bajo cierto contexto, bajo ciertos estímulos. Y la gracia que tuvieron estos investigadores que describieron con precisión, ¿ya?, cómo este tipo de célula funciona, ¿ya?, a nivel, digamos, periférico. Lo que me logro tremendo, porque de verdad, cuando hemos trabajado en investigación con linfocitos, es un cacho trabajar con linfocitos. Porque no sabéis finalmente con qué célula estáis trabajando. Yo creo que en algún momento estuve trabajando con T-helpers. Sepan, voy a si es que logré el fenotipo completo, si es que era uno parecido, pero al menos expresaba 2 o 3 citoquinas que a mí me interesaban, ¿fijas? Pero es complicadísimo, ¿ya? Ahora bien, el reconocimiento de antígenos, ya esto nos quedan 10 minutos, vamos a avanzar un poco con esto. Ya dijimos que tenía que ver con los complejos de histocompatibilidad y aquí hay 2 principales, están los de clase 1 y están los de clase 2, ¿ya? Y en ambos casos van a ser reconocidos por un tipo de molécula que está presente en algunos linfocitos. La primera asociación que tenemos que reconocer, los linfocitos de clase, los complejos de clase 1, ya son reconocidos por las moléculas CD8. Por lo tanto, solamente van a interactuar con las células que son CD8, que precisamente son los linfocitos citotóxicos. En cambio, los complejos de compatibilidad de clase 2 solamente van a ser reconocidos por las moléculas CD4, que son precisamente las que están en los linfocitos T-helper, ¿ya? Ahora el reconocimiento de antígeno se relaciona con los complejos de histocompatibilidad, se relaciona con anticuerpos, recordemos las IgD, se relaciona con los receptores del linfocito T, ¿ya? Todo eso está implicado en este reconocimiento de antígeno. Ahora, ¿dónde se encuentran estas moléculas? La distribución es súper amplia. O sea, en el caso de los anticuerpos, sabemos que van a estar prácticamente en todos los líquidos biológicos y en las superficies celulares determinadas, dependiendo del tipo de anticuerpo, que lo estamos tomando como gran familia, ¿ya? Fíjense que estas células van a circular por algunos tejidos linfoides, los mucosos, por los ganglios, por el vaso, y los anticuerpos que van produciendo los vamos a encontrar en todo tipo de secreción mucosa, en líquido intersticial, en plasma, ¿ya? Esto es así es como se vería, o como nos imaginamos que es el receptor del linfocito B. Esto sería la superficie del linfocito B, que
que está expresando este anticuerpo IgD, el anticuerpo con todas las de la ley, ahí está interactuando con un antígeno, pero fíjense que no es, lo relevante no es solamente el antígeno, sino las moléculas que trae asociadas, y en este caso siempre va a estar asociado a estas integrinas de tipo alfa-beta, que son las que transducen la señal una vez que esto está siendo reconocido. Por eso que se llama esto los módulos de transmisión de señal. En cambio, un receptor de linfocito T, fíjense que se asemeja, pero no es lo mismo. Esto no es un anticuerpo, ¿ya? También tiene proteínas del tipo alfa-beta, ya, que transducen las señales. Por eso se dice que tiene mecanismos similares a los del linfocito B. Pero aquí son las mismas proteínas o las cadenas estas alfa y las cadenas beta las que se estructuran para reconocer directamente al anticuerpo, ¿ya? Y la variabilidad, así como en los anticuerpos, también se da por ciertos mosaicos genéticos. Esto es como las regiones que se reconocen en un locus que codifica para los receptores linfocito T, y también son muy variables, tan variables como lo son los anticuerpos, y nos vamos a entrar en detalle. Y ahora sí, ¿cómo interactúan estos con los receptores de histocompatibilidad? Esto vendría a ser un esquema de la interacción esencial que se da entre un complejo de histocompatibilidad mayor y un receptor de linfocito T, por ejemplo. Fíjense que arriba está el complejo de histocompatibilidad, independiente cuál sea este, 1 o 2, que tiene la capacidad de poder tomar algún antígeno que fue fagocitado y de presentarlo en la membrana, ¿ya? Es lo que hacen los fagocitos. Aquí siempre tenemos que imaginar una célula dendrítica, ¿ya? La interacción se da con el receptor del linfocito T, pero fíjense que es mucho más compleja que solamente interactuar a este nivel. O sea, tiene sus propios transductores de señal acá. Fíjense que este es el complejo CD3, ¿ya? Que es otra molécula que se reconoce como parte de la estructura de los linfocitos. Pero más importante es esta molécula de acá. Esta interacción se da en principio, ¿ya? Pero esto no se va a consolidar hasta que interactúe con esta molécula correceptora, que podría ser un CD4 o podría ser un CD8, ¿ya? Si esto no se da, si esta interacción no se da, este reconocimiento no va a funcionar, este reconocimiento no se va a dar, ¿ya? Y aquí es donde se encuentra, por ejemplo, la base de lo que hace el virus del VIH. ¿Ustedes sabían que lo que hace el VIH es entorpecer, en el caso de los CD4, ya no de los CD8? Pero el VIH lo que hace es echarse esta cadena, el correceptor, ¿ya? El VIH lo que hace es competir por el sitio de unión del correceptor del linfocito CD4. Por lo tanto, si bien es cierto el sistema inmune está haciendo toda la pega inicial, reconoce al VIH, lo fagocitan, toman un antígeno, lo llevan a los tejidos periféricos y lo presentan, pero al momento de presentarlo, como el virus está compitiendo en paralelo por este receptor, esto nunca se da. Y como esto nunca se da, la respuesta del linfocito CD4 nunca se activa. Y a pesar de que hay un linfocito B que está esperando a que venga un CD4 a decirle, ya, vamos compadre, produzcamos anticuerpos, el linfocito CD4 jamás llega donde el linfocito B a decirle, vamos a producir anticuerpos. Por lo tanto, la respuesta adaptativa nunca se da. Y ese es el gran problema que tiene el virus de VIH. No es que el sistema inmune no tenga la capacidad de actuar per se, sino que interrumpe justo la tecla que permitía pasar desde inmunidad innata a inmunidad adquirida, ¿ya? Y como no hay inmunidad adquirida, no se resuelve nunca la infección, ¿ya? Siempre el sistema inmune innato va a actuar tranquilo, no con la soberbia o no con la actividad que le va a dar una respuesta adaptativa, porque no va a haber un CD4 activando a los macrófagos, no va a haber un CD4 activando a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos,
En definitiva, no hay respuesta adaptativa, ¿ya? Eso es un ejemplo que da cuenta de lo importante que es esta interacción cuando se está presentando el antígeno entre un complejo de histocompatibilidad y un receptor del linfocito T. ¿Ya? ¿Sí? ¿Y cuál sería el tratamiento actualmente que existe contra el VIH? ¿Tiene que ver con él? En algunos casos se está experimentando, pero que en realidad hoy día la triterapia apunta a atacar la proliferación del virus. Ah, ¿Ya? Claro. O sea, se ataca directamente al virus. Pero el problema es que, como los mecanismos del virus son comunes con los de las células humanas, esos son tratamientos que podrían llegar a ser incluso tóxicos si no se controlan bien. Entonces, con eso se logra recuperar la actividad CD4. O sea, si se afecta el virus, ¿ya? Nosotros vemos que las cargas de VIH caen y los números de CD4 suben. Pero se ha intentado también con terapia génica tratando de modular esto, entendiendo más el detalle, porque esto está súper simplificado, ¿ya? Porque aquí hay otros receptores también que se ven afectados y al menos el problema con el VIH es que se sabe dónde hay que, o sea, se sabe todo lo que afecta, pero todavía no se descubre con certeza cómo solucionarlo. Pero se tiene súper descrito que afecta a este receptor, que afecta a este otro, este tipo de interacción. Y de hecho aquí en Chile se hace harta investigación en eso. Allá en la U de Chile está Fernando Valiente, por ejemplo, que es un investigador que de hecho aparece harto en la tele, porque aparece todos los años en la Teletón. Que Fernando estuvo en la Teletón desde niño porque tiene una pierna como cortada a esta altura, por una patología de recién nacido. Y es como de los orgullos de la Teletón, o sea, un gallo que es referente de microbiología en Chile, que es líder en su área en la Universidad de Chile, tiene una perso que se la encargo. Que aparece todos los años dando testimonio, apoyando a Don Francisco, aparece en la tele. Y él es, a propósito del VIH, es uno de los grandes que investiga sobre el tema acá en Chile, con contribuciones importantes. ¿Ya? Quedamos hasta acá, vamos a seguir la próxima clase ya viendo en detalle cómo se organizan los compuestos de compatibilidad mayor, ya haciendo la separación entre los de clase 1 y los de clase 2 y todo lo que eso implica. Porque estos no se expresan en todas las células, tienen patrones de expresión que varían mucho dependiendo del tejido, bueno, y la función que estos tienen, y vamos a ir entendiendo cómo se da principalmente la respuesta intracelular, que es lo que hemos tocado poco hasta ahora, ¿ya? Así que eso. Bien, quedan liberados, ¿ya? Excepto los que tienen taller, que nos vemos en un ratito más en el sexto curso.